viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubre somier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875 84 12 68 o al 3874 57 02 69. The Linen Factory. Vos cuando comenzaste como sommelier, ¿tenías claro qué es lo que ibas a hacer? O sea, si te ibas a dedicar a la comunicación del vino o vos pensabas quizás en ese momento te ibas a dedicar a otra cosa. No, totalmente no. O sea, no tenía claro absolutamente nada cuando arranqué. Yo estaba estudiando en la universidad, estaba haciendo mi carrera comercialización en marketing, sí. Y me metí a saber de vino. En realidad yo ni tomaba vino en mi casa, no era un tema recurrente en casa ni mucho menos, y te estoy hablando de que fue hace casi 20 años cuando tampoco el rol del sommelier era muy conocido, así que me acuerdo que googleé, puse sommelier y no tengo idea de dónde saqué la palabra sommelier. Apareció que había una escuela, Gato Dumas, que me sonaba por haberlo visto al Gato Dumas cocinando en la televisión, y dije, bueno, voy y me meto a ver qué es lo que pasa acá. Y cuando yo arranqué, la verdad es que la mayor parte de mis compañeros eran bastante más grandes que yo tenía 18 años, estaba, claro, como te digo, recién empezando a estudiar en la universidad, así que no solo no tenía en claro qué quería hacer, sino que fue más como, ni siquiera como un hobby, fue más como una curiosidad. Y después, la frase que decimos muchos de los que estamos metidos en el mundo del vino, eso de que es un camino de ida, ¿viste? Te termina atrapando y después de varios años te encontrás que ya está, no hay vuelta atrás. Sí. ¿Vos cómo entras al tema, cuando entras al tema de la comunicación? Porque vos sos muy fuerte en el tema de la comunicación y yo hablo mucho en el programa, siempre recomiendo tus podcasts y hablo mucho de tus podcasts, porque a mí tus podcasts me parecen fantásticos, ¿no? Pero, digo, ¿cómo terminas entrando vos a la comunicación del vino, que es un área muy específica dentro de la sommeliería? Sí, totalmente. Y de hecho hay mucho, o sea, el sommelier, en Argentina por ahí sí está más acostumbrado, o sea, estamos más acostumbrados a ver el rol del sommelier comunicando en redes, trabajando en bodegas o saliendo del esquema del restaurante. Porque la verdad es que tradicionalmente el sommelier es la persona que está encargada del servicio en un restaurante. Y paremos de contar, o sea, hoy me pasa a mí viviendo en Marbella, en España, que en Europa quizás el rol del sommelier es mucho más clásico. Claro. Y yo cuando estudié y después me recibí, siempre fui bastante torpe para el servicio y no era algo que me gustaba ese lado, sino yo me metí a estudiar de vino porque me gustaba escuchar a gente hablar de vino. Y empecé, en realidad, nunca estudié, no soy periodista ni mucho menos, pero me gustaba mucho escribir y empecé, mira, mandando mails a revistas que había en ese entonces, había muchas revistas de vino dando vuelta por Argentina, y escribía varias, ya en ese entonces tenía mi blog y escribía para algunos medios digitales, pero la revista del entonces Club del Vino, que era una revista que era muy, muy, muy fuerte, me dio la primera oportunidad de escribir una nota que fue una entrevista que le hice a Manuel Mas, en ese entonces era el propietario de Finca Lanita, y
y bueno, y a partir de ahí empecé como a trabajar un poco más fuerte en la parte de, sobre todo de periodismo, escribiendo para revistas. Después yo empecé a escribir mucho para revistas a bordo de aerolíneas, y entonces escribía para American Airlines, para Aeroméxico, para Bianca. Bueno, después escribí un tiempo muy largo para Perú también, para Aerolíneas Argentinas, tuve mi columna mensual en la revista y demás, hasta que llegó pandemia. Pandemia hizo que todas las revistas a bordo también desaparecieran, claro. Así que ya después ahí, yo después empecé a trabajar muy fuerte en la parte de comunicación digital y bueno, ya no tenía tiempo para hacer tanta cosa junta, así que bueno, ahí se fue achicando, pero la verdad es que sí, es como decís, sigue siendo una categoría chiquitita el sommelier trabajando a nivel comunicación fuera del restaurante. Bueno, a mí una de las cosas que siempre me llaman la atención de vos, ¿no? Cuando hablamos de la sommeliería y toda esta historia es siempre lo que dijiste vos recién, ¿no? Me sentía que soy un poco torpe para el servicio, algo que a mí me pasa particularmente, por ejemplo, que yo veo más un lugar aquí, ¿no? Y que también es el tema de que el que esté estudiando sommelería o el que se vaya a meter a estudiar sommelier, digo, saber que, que hay más cosas en la profesión que solo servir vino o dedicarse exclusivamente al servicio, no sé si se entiende. Totalmente, y estoy totalmente de acuerdo, Ale, con esto que decís, porque para mí, si hay algo que es importante, o sea, yo estudié marketing, mi carrera de base, y es una carrera que la podés aplicar un montón de cosas, claro. Son conocimientos que los podés aplicar un montón de cosas. Yo creo que el tema del vino también tiene mucho de eso, de que uno después se teje su propio vínculo, porque hoy tenés sommeliers que están trabajando en servicio, sin duda, en un restaurante, haciendo manejo de carta, armando cartas de vino o asesorando a restaurantes. Pero tenés muchos sommeliers que están trabajando en áreas de hospitalidad, por ejemplo, dentro de bodegas, o sea, mucha del área de turismo de bodegas está gestionada por sommeliers, en redes sociales, trabajando en ferias de vino, trabajando de forma freelance, digamos, la bodega te contrata para que vos lleves adelante una cata, o haciendo catas privadas en sus casas, o asesorando a clientes privados que quieren armar su propia colección de vinos, bueno, es también, viste, cuánto uno se dé maña y se abra paso. Y yo soy en mi caso particular, yo soy un emprendedor nato y estoy todo el día pensando cosas. O sea, esto que vos decías, bueno, el podcast y demás, bueno, son caminos que uno se va abriendo y que también te abren oportunidades. Cuando uno es culo inquieto y con perdón de la expresión, tenés un montón de opciones, se abre un montón de juegos y yo creo que el vino da para muchísimas, oportunidades laborales. Bueno, una de las cosas, digamos, que yo valoro de tu podcast precisamente es que es la dinámica, el lenguaje, porque también es el comunicar el vino, no sé cómo lo ves vos, ¿no? Pero yo lo veo mucho desde el acercar el vino a todos y hacer entender que el vino, sí podés aprender cosas, pero que en realidad todos podemos acceder al vino. ¿Y en qué desafíos encontrás vos en ese punto? Porque viste que vos venís a comunicar el vino de una industria que es particularmente snob cuando quiere. ¿Qué desafíos encontrás vos a la hora de tratar de facilitar de comunicar el vino de una manera más simple? A ver, yo lo que creo, nos pasa algo en Argentina y veo lo mismo ahora en España. Argentina, España, Italia, Francia, somos países que consumimos vino de forma tradicional. Yo me crié en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, mis últimos 10 años viviendo en Argentina los viví en La Pampa, en donde la siesta se respeta rajatabla, entonces es usual que la gente almuerce con un vaso de vino, sodeado. Yo no creo que en Argentina haya tanto esnobismo. Sí me pasa, yo trabajo un montón para México, para Perú, Brasil. Bueno, son países en donde el vino ya no es algo que no es un hábito en la gente. Entonces sí es cierto que en esos mercados puntuales el vino se ha metido mucho más en algo aspiracional o esnobista y hay como una postura, porque también es cierto que el vino en esos países es una bebida mucho más cara, por ejemplo, que la cerveza. En cambio, en Argentina, quizás una botella de cerveza te cuesta lo mismo que un vino económico, ¿no? O sea, hay otra situación. Después la comunicación va por otro camino. Esto es cierto que hay
como de cualquier lado, como tenés abogados que hablan más difíciles que otros, como tenés docentes que hablan más difíciles que otros, supongo que también sucede esto de que tenés personas que hablan de vino más enroscadas que otros, y que cada uno también tenemos nuestro mercado en algún punto. Es decir, yo le hablo mucho yo trabajo mucho con la parte comercial del vino, entonces también es cierto que hay muchos sommeliers y demás que consumen parte del contenido que yo genero, pero por el otro lado también le hablo mucho a la persona que recién se está arrancando en el mundo del vino. Y habrá otro grupo grandísimo de otros sommeliers que quizás le hablan a consumidores mucho más avesados, que están buscando por ahí alguna categoría de vino superior. Es decir, yo te digo esto y o sea, a mí me gusta disfrutar un montón del vino, y me gusta poder disfrutar un vino espectacular. O sea, yo hace 2 semanas estuve en Burdeos comiendo en una cena en Pomerol con Yannick Galeno, que es un cocinero que tiene 12 estrellas Michelin, y tomando unos vinos espectaculares, añadas viejas y demás. Y después yo vengo a mi casa y voy al supermercado y me compro un vino de €1,50 en el Mercadona y soy feliz también, de la misma forma en la que defiendo a rajatabla el Echar Privado, porque me parece que es uno de los blancos más espectaculares que tenemos en la Argentina, y son vinos accesibles. O sea, creo que todo ese abanico está bueno vivirlo, y es parte del disfrute. En mi caso, es mi postura, pero que cada uno es libre de hacer lo que tiene ganas, y eso es lo más lindo de todo. No, sí, claro, todos son libres de hacer lo que quieren. Bueno, sí, es verdad, yo más me refería, creo, pero bueno, está bien, vos lo explicaste, que era un poco a cierto, no sé, te digo sector de la prensa, de la comunicación del vino, porque tampoco sé si hay algo así, que es como mucho más, no sé si sector de la prensa, bueno, que tiene que ver las redes sociales, que es un poco mirar los vinos que tomo, y es más que nada mostrarte el acceso a ciertas cosas. Pero bueno, ese es otro tema que no vale la pena. Da para otro tema de entrevista. Hay de eso, pero bueno, también es cierto que yo imagino, o sea, te traigo este caso de lo que pasó en Burdeos, porque bueno, yo también lo viví, y es cierto que a veces uno tiene a mí me pasa por mi trabajo, tengo un montón de qué sé yo, de oportunidades de probar vinos que mi sueldo no me los podría pagar seguramente. Sin embargo, una visita a una bodega me da la posibilidad de abrirme vinos que cuestan mucho dinero y que son sumamente aspiracionales, y que yo los disfruto porque soy un gran convencido de que el vino tiene mucha cuestión aspiracional. El otro día me pasaba esto con Burdeos, ¿no? Y me decían, che, ¿y el vino está bueno o no está bueno? Y yo les decía la verdad. A ver, los vinos esos son espectaculares, de la misma forma en lo que los grandes vinos de Argentina, grandes vinos de Chile, los grandes vinos de Uruguay, son vinos espectaculares, pero ¿qué pasa? Vos estás en ese lugar y ahí pende, o sea, esos vinos tienen mucho peso desde otros conceptos. Es decir, yo cuando estudiaba de vino en Buenos Aires, yo soñaba toda mi vida con poder tomar un Chateau Latour, y decía, ojalá algún día pudiese probar esos vinos. Entonces, ir a esa bodega, que te abran la bodega, que te den de probar las añadas, es algo que uno también lo vive desde un lado mucho más emocional que técnico. Y yo, Mariano Braga, defiendo mucho eso. A mí me encanta, no sé si es aspiracional o si es emocional, pero a mí me gusta eso. Claro, y es parte de lo que yo entiendo como el disfrute del vino, que cada uno desde su lugar lo que puede beber o las oportunidades que pueda tener, que las pueda aprovechar de la forma en la que la quiera aprovechar. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco. ¿Qué es la academia? ¿Cómo nace la academia? Y todas las cosas que tenés en la academia.
La academia. La academia es nuestra plataforma de educación virtual que justamente en un par de horas, o sea, en junio de 2023, está cumpliendo 10 años. Y yo te lo digo y es una locura, porque la verdad que dar clases online hace 10 años no era lo que es ahora, que quizás todos estamos un poco más acostumbrados. O sea, ahora estamos haciendo una entrevista y nos separan decenas de miles de kilómetros. Claro. Y esto antes, hace 10 años, no existía. Hace 10 años eran mucho más excepcionales las personas que tenían ganas de hacer una capacitación online. Entonces, la verdad es que hemos visto de todo en la academia. Hoy estamos súper felices porque es cierto que del COVID acá, la gente también se animó a poder capacitarse vía online, pero nosotros hace 10 años cuando arrancábamos teníamos cursos que si juntábamos 5 personas éramos re felices, y quizás tuvo la oportunidad de hacerlo un montón de personas que no vivían en Ciudad de Buenos Aires o en Córdoba o en Rosario o en grandes ciudades en donde tenías una vinoteca que podías tener al enólogo que venía a visitarte. Sí. Yo vivía en Carlos Casares y en Casares empezamos a tener una vinoteca hace, no sé, 5 o 6 años. Claro, antes, sí. Si querías conseguir otro vino, tenías que ser socio de un club de vino o viajarte hasta Buenos Aires, hacerte 400 kilómetros para conseguir algo fuera del circuito, que no tuviese un supermercado. Entonces, creo que cambió mucho. Nosotros hoy tenemos, una batería de cursos que a mí me llenan de orgullo, porque la verdad que tenemos una comunidad enorme de bebedores seriales, como le llamo yo a todos los bebedores que consumen lo que nosotros hacemos y que es de habla hispana, pero en todo el mundo, porque tenemos alumnos en China, tenemos alumnos en Europa acá un montón, tenemos alumnos obviamente en Argentina, que es nuestra base más fuerte, en Latinoamérica, en todos lados. Entonces, hoy es espectacular. Tenemos muchos cursos que tienen que ver con el que quiere aprender de vinos, y tenemos otra batería grande de cursos que tienen que ver con la formación profesional. Si sos un camarero, si querés poner una vinoteca, claro. O sea, cursos que son más específicos para la industria. Justamente con el tema de los cursos, porque yo, por ejemplo, conozco el de la marca personal, digamos, ¿no? El de la marca para sommelier, pero bueno, ¿qué cursos tenés en este momento? O sea, de los que te acuerdas. A ver, ese es un seminario, tiene un formato como bastante distinto, que es un seminario de marca personal para sommeliers. Entonces ese es un formato bien seminario pregrabado, en donde estoy yo hablando y dando consejos de mi experiencia, de los años en los que he formado mi marca personal, porque muchos de mis trabajos están armados en base a la marca personal. Eso es un seminario, o sea, son 4 horas de video yo hablando, y después el resto de los cursos es como un mix que yo realmente lo digo con mucho orgullo, porque estamos a un nivel altísimo lo que hemos logrado, de videos, de textos, de audios, de infografías, de archivos descargables y demás, y tenemos de todo. Tenemos de cursos de maridaje, tenemos ABC del maridaje, que es un curso enfocado solamente en maridaje, tenemos InstaWine, que es un curso de Instagram aplicado a los negocios del vino, porque hoy Instagram y es un gran complemento, por ejemplo, para el seminario de marca personal. Claro. Eso está dentro de la parte, digamos, de formación profesional, ¿no? Después, como te decía, el curso de formación profesional para dueños de vinotecas, que ese está orientado para las personas que quieran iniciar un negocio de venta de vino, sea una tienda física o virtual. Tenemos un curso que se llama Sommelier, que es un curso específicamente orientado en servicio, guarda y protocolo, muy orientado para la persona que se quiere formar por ejemplo, un camarero que se está formando, o dueño de restaurante, ni hablar, que quiere mejorar su servicio y sacarle más provecho. Tenemos un curso de vinos argentinos, tenemos un curso que se llama Sin Contracturas, que es el curso más amplio para la persona que está dando sus primeros pasos en el mundo del vino. Un taller virtual de cata de vinos. Tenemos un montón. Te quería consultar el taller virtual de cata de vinos, porque digamos, a todos los sommeliers, en realidad, a todos los que estamos estudiando, creo que la cata es el aspecto que más temor genera. No sé si me entendés, digamos, ¿no? Porque el más desafiante, totalmente. Es el más desafiante, porque, digamos, al menos nosotros tenemos examen final, es una cata ciegas y toda la historia. Entonces, nosotros, hablo por mí y hablo por compañeros míos, no hablo por todos, se genera casi una psicosis al respecto de la cata, y yo siempre pienso, la gente lo aprueba, la gente aprende, ¿por qué no voy a aprender yo? ¿De qué trata tu
curso virtual el de taller virtual de cata de vinos? A ver, yo te voy a decir algo que no sé si te lo tendría que decir porque juega en contra de la venta de mi curso, pero yo arranco el taller diciendo la cata es uno de los factores más sobrevaluados en el mundo del vino. Es decir, todo esto que decís vos es 100% así. Cuando estás estudiando, lo que más miedo te da es ver esos videos en donde tenés sommeliers rezando un rosario interminable de descriptores aromáticos y vos decís, yo eso no lo voy a poder identificar nunca. Claro. Y entonces cuando te metes ahí, perdón porque ando mal de la garganta, cuando te metes un poco, viste, a mí me pasó, yo hace muchos años que soy jurado en Londres del IWSC, que es uno de los concursos de vino más grandes que hay en el mundo, y cato con gente que realmente es muy grosa, es decir, con paladares que están hace 40 años en un mercado como Inglaterra, acostumbrados a tomar vinos de todo el mundo, porque en Inglaterra vos vas a una pizzería y te tomás por el mismo precio un vino del Líbano, un vino de España, un vino de Argentina o un vino de Canadá. Y entonces eso hace que tu paladar recorra y que conozca y que generes una experiencia que es lo único, claro, ¿viste? Que es lo único que nadie te puede contradecir nunca. E inclusive en esos paneles en donde vos compartís jurados con esa gente que tiene, repito, paladares que son inobjetables, esa misma gente tiene diferencias muy marcadas en cuanto a la apreciación de ese vino. Quizás uno reconoce que el vino es espectacular y el otro dice que es un vino del montón. Y las dos opciones son válidas, porque en definitiva, hay rasgos que son objetivos. Vos podés definir cuando el vino tiene un defecto, cuando el vino está contaminado, cuando el vino no, hay algunas cosas técnicas que efectivamente existen, pero después el vino es pura apreciación personal, y en esa apreciación personal hay un rango muy grande de variabilidad. Sí. Entonces, cuando te metes en la cata, te das cuenta de que hay cosas que están sobrevaluadas. Los descriptores aromáticos están sobrevaluados. Cuando vos ves un sommelier presentándose en frente a 5.000 personas para el concurso Mejor Sommelier del Mundo y le dan de catar claro, pero ahora pasó eso en París, ¿no? Hace un par de meses. Y les dieron de catar a ciegas Petrus a todos, ¿no? A los 3 concursantes finalistas, y los 3 hicieron descripciones completamente distintas del vino, pero lo importante no es el descriptor aromático en sí, sino es el razonamiento que a vos te lleva a pensar eso del vino. Claro, totalmente. Entonces, a veces está como que uno piensa que para conocer ese vino vos tenés que rezar ese descriptor aromático y distinguir la diferencia entre esa frambuesa que viene de Dijon versus la frambuesa que viene de una Patagonia argentina, y la realidad es que no es eso lo que importa. Entonces nosotros en el taller virtual de Cata Vinos, por ejemplo, armamos nuestra metodología, es una metodología que desarrollamos nosotros en la academia, en donde yo paso en limpio las cosas que creo que de verdad importan para que un consumidor habitual, para que un bebedor serial pueda sacarle jugo a esa apreciación sensorial. Entonces, está la parte de descriptores aromáticos, porque vemos clasificación de aromas, entendés eso de aromas primarios, secundarios, terciarios, ves la rueda de aromas de Anne Noble y toda la historia que aprendemos todos. Pero por el otro lado, hay otras cosas que son mucho más importantes, y que eso me enseñó a mí la práctica. Cuando vos vas a un concurso, la parte visual no le importa a nadie, pero la parte de la conclusión que vos dejes del vino, si te gusta o no te gusta, si te parece que es un vino que vale la pena por el precio que lo pagaste o no, si es un vino que tiene relación con la variedad de uva o con la región de la que viene. Es decir, hay otros factores que a veces, por lo menos a mí no me lo enseñaron cuando yo estudiaba en mis épocas de estudiante, pero que sí me lo enseñó la experiencia, que lo volcamos en esa metodología OMBI de cata que desarrollamos nosotros y que es básicamente la columna vertebral en nuestro taller. Bueno, me parece muy interesante eso de todo lo que dijiste, sobre todo porque yo lo que pienso es que se da mucho valor a lo sensorial de la cata, pero lo sensorial de la cata sin el bagaje de información por detrás, no sé de cuánto vale. Y además el otro tema es, a menos que te dediques a concursos, ¿cuántas catas a ciegas vas a hacer en tu vida? Bueno, eso ese es un tema interesante para plantear, ¿no? Porque todos los sommeliers, en general, fuimos muy entrenados con la cata a ciegas. Pero también es cierto que la cata a ciegas, yo no les resto su utilidad, porque me parece que es espectacular en muchísimos sentidos,
Pero por el otro lado también es ingrata en el hecho de que cuando uno toma un vino, toma parte de la historia. Yo voy a una bodega y me hacen una visita y me llevan a la sala de barricas y me hacen probar ese vino directamente de barrica. Y ese vino para mí va a ser distinto, va a ser mucho más rico. ¿Por qué? Porque tu experiencia tiene que ver con eso. Y yo valoro eso, y a mí me parece que está bien, porque no soy la nariz técnica, no soy un robot. O sea, soy un ser humano que tiene sus sentimientos y que me parece que eso también es parte emocional y que es parte de lo que hace el vino. Che, vení, probá este vino. Mira, me lo hizo probar el enólogo en Mendoza, visitamos la bodega, fue una tarde espectacular que nos sirvió esa copa de Chardonnay mientras recorríamos los viñedos al pie de los Andes. Claro, ese Chardonnay va a ser 10 veces más rico que lo que va a ser después cuando lo tomes en tu casa. Pero está bien. Sí. Está bien, tiene que ser así. Sí, es que es muy interesante todo ese tema porque, como te digo, para los que estudiamos o para el que se inicia en el mundo del vino, ves la cata y ves, porque también hay otra cosa que es real, que hay gente que tiene una sensibilidad que no todos las tenemos. Entonces también eso como que te sugestiona un montón a vos, ya sea como sommelier o como consumidor, y decís, bueno, yo no sé nada. Y que va mucho más allá el tema. Totalmente, pero ¿sabes qué, Ale? Es un tema. Yo siempre me he considerado un mal catador, más allá de que he participado en muchos concursos. Te he visto en Twitter diciendo eso. Sí, pero de verdad no, yo ya estoy más allá del bien y del mal en un montón de sentidos. O sea, no me da vergüenza decirlo. Claro. Es la verdad. Yo sí hay cosas que puedo defender, que es la experiencia que he tenido probando cosas y diciéndote me gusta o no me gusta. Pero definitivamente hay gente que tiene una sensibilidad a la cual admiro y me parece maravillosa que la hayan cultivado. Bueno, no es mi caso, no soy un tipo dotado en ese sentido, me esfuerzo y trato de obligarme a tener lindas experiencias de cata para ampliar mi experiencia y demás. Pero no está mal también saber, yo creo que puedo disfrutar el vino desde un montón de otros lugares, creo que puedo enseñar del vino y comunicar el vino desde un montón de otros lugares y no tengo que ser el mejor en todo. No voy a ser el mejor en todo. Intento ser lo mejor que puedo en las áreas que puedo y en las otras me defiendo y en las que no, digo, bueno, no lo puedo hacer. Listo, es parte del juego y me parece que yo siempre digo lo mismo también. No estamos salvando vidas, estamos tomando vino, así que relajemos porque si lo llevamos a un terreno científico, no sería vino. Es muy genial lo que acabas de decir, te digo. Todo lo que acabas de decir es muy genial. Como para irte terminando y liberándote, ¿vos qué consejo, no sé consejo, pero qué le decís a alguien que empezó toda esta parte de la sommeliería o que está cursando, estudiando? ¿Qué es lo que no sé si consejo, pero no sé si me decís, ¿qué le puedes decir vos? Vos desde tu experiencia de alguien que ya hizo esta carrera y que ya hiciste un camino en la profesión. A ver, yo vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que, mira, tenía un amigo, y creo que sirve esta anécdota, tenía un amigo que empezó la carrera de sommelier como 5 o 6 veces. Porque tenía una vinoteca, le encantaba el mundo del vino, empezaba la carrera y llegaba un momento en donde decía no, porque estoy viendo tanta cosa técnica que me parece que estoy alejándome del disfrute. Y si yo tendría que dar un consejo, por lo menos lo que a mí me ha dejado contento conmigo mismo, es nunca perder el objetivo del disfrute, porque el vino está hecho para eso, el vino está hecho, si yo fuese enólogo, tengo que cumplir con mis jefes, que son los dueños de la bodega, y tengo que cumplir con cierto estándar de calidad, y entonces ya me tengo que poner en un rol distinto. Pero el sommelier transmite un mensaje, o sea, sos el nexo entre la bodega y el consumidor, o sea, estás generalmente trabajando en entornos que son de disfrute, porque la gente vamos a tomar vino, nos vamos a juntar a tomar vino, y creo que tan simple como eso es el disfrute, tiene que atravesar todas y cada una de las cosas que haga uno como profesional. Siempre, digamos, formándose, capacitándose, porque me parece que ese es un lindo camino, pero también sabiendo que no vamos a llegar nunca a ningún lado. Mira,
El otro día me decía Dani Roland, me dijo una frase que me pareció buenísima, que fue: mira, Mariano, me dice, yo aprendí algo. Dani debe tener sus 70 y pico años, sí, cómodo, ¿no? Y una vida como enóloga intachable, recorriendo el mundo, asesorando bodegas y todo el mundo. Y me decía, me dijo una frase que fue: la enología es una escuela de humildad. Y es una escuela de humildad porque cuanto más uno conoce, más se da cuenta que no tiene ni idea de nada. Cuanto más te metes a saber de vinos, te das cuenta de que son las excepciones las que manejan todo, porque vos visitás una bodega, probás un vino que es espectacular y le pedís al enólogo que te dé la fórmula para hacer ese vino espectacular, y el enólogo por ahí te dice sus pasos a seguir. Entonces te cruzás y te vas a la bodega de enfrente y probás un vino que es completamente distinto y el vino es espectacular. Y le preguntás al enólogo cómo lo logró, y el enólogo te da una práctica que es completamente distinta al enólogo de enfrente. Y los dos logran resultados espectaculares, o por lo menos vos disfrutaste el vino, pero por caminos distintos. Sí. Y entonces esto de saber que uno no tiene que llegar a ningún lado, que no tenés que, o sea, que el sommelier que vos ves en esa tarima frente a 5.000 personas describiendo el Petrus, es un tipo que está aprendiendo y que se baja de esa tarima y te dice: mirá cómo la pifié, no, dije cualquier barbaridad. Sí. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @topedegamasAlta.